Shalom Javerim, bienvenidos a un video más en www.koltuvsefarad.com. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Shemot, la primera aliyá, la primera parashá del libro del Éxodo. Esta se encuentra en el capítulo 2 del libro de Shemot, versículos 11 al 25. Y en esta aliyá sucede la salida de Moisés. Moisés crece en el castillo del faraón y luego sale a ver a sus hermanos y tiene un momento de revelación. Ve a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo, lo defiende al hebreo, mata al egipcio, lo entierra. Luego el otro día sale, ve dos hebreos peleando, trata de intervenir, le dicen, usted nos va a matar como mató al egipcio. Moisés teme por su vida, el faraón sale a matarlo y Moisés escapa al desierto. Escapa a Midian, ahí tiene una escena romántica, como todas las escenas románticas de la Torá sucede en el pozo, una escena pastoral donde pastores vienen a molestar a las hijas de Reuel, que es uno de los muchos nombres de Yitro, aunque hay varias interpretaciones, que es un midianita. Moisés las defiende, las niñas vuelven a donde su padre, dicen, nos salvó un hombre egipcio, y eventualmente Moisés es invitado, se casa con Ziporá y tiene un hijo, al cual llama Gershom. Y en la última parte de la Aliyá se nos dice que el rey de Egipto muere y que Dios escucha, ve, sabe y recuerda el sufrimiento de los israelitas. Aquí es donde comienza ya los mecanismos históricos de redención. Tenemos a Moisés fuera de Egipto y Dios ya comienza a accionar los engranajes para traer la Geulá. Y la pregunta, que no es una pregunta sencilla, y sobre esto Javerim se han hecho películas enteras, es sobre si Moisés era predominantemente egipcio o predominantemente hebreo. Ahora, naturalmente, genéticamente, él es hebreo. Sus padres, nos dice al comienzo del capítulo 2, eran dos personas de la tribu de Leví. Nace como esclavo. Pero Moisés crece en la casa del faraón. Su identidad, o sea, él se veía a sí mismo como ¿qué? Como un hebreo o como un egipcio. Y hay argumentos para ambas cosas. Argumentos, pues, ciertamente es más piadoso la noción de que él se sabe que es hebreo a pesar de crecer en la casa del faraón, un tema de doble identidad. Él sabe que es miembro de una minoría y luego cuando él sale y ve el sufrimiento de su pueblo, se identifica. O sea, ese es justamente lo que nos dice la Torá. Él ve el sufrimiento de sus hermanos, aunque este término es ambiguo, como vamos a ver, y ya no puede controlarse. Dice, mi destino está con ellos. Yo tengo que ser fiel a quien soy. Eh, pero, pero, hay otras nociones. El hecho, por ejemplo, que si por ahí sus hermanas, cuando lo describen, un hombre egipcio nos salvó. Un hombre egipcio. Luego, en la zarza ardiente, eh, eh, Moisés va a hablar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, vuestros padres, vuestros, Abotam. Entonces hay indicios tal vez de que Moisés, o sea, asumiendo que, o sea, Moisés es amamantado por Yocheved, pero cuando él ya crece, cuando ya es un niño, cuando ya no necesita una nodriza, digamos, 4 o 5 años en el mejor de los casos, es enviado de nuevo a la casa del faraón. ¿Y qué tanto alcanza Yocheved y Amram y Aarón y Miriam en estos 5 años de formación a inculcarle una identidad judía a Moisés? Eso es algo que definitivamente el texto deja abierto y es bien interesante a veces leer, o sea, tratar de ver si Moisés está actuando desde una perspectiva étnica, o sea, constantemente interpenetrado con su pueblo, o si mantiene una cierta distancia. Si hay una parte egipcia de Moisés que lo separa de los esclavos y como vamos a ver de acuerdo a algunos de los intérpretes, es justamente lo que lo hace un buen líder.
Entonces, los intérpretes medievales donde Farshim están divididos sobre este tema. La mayoría de ellos cae en la versión más piadosa de que Moisés, a pesar de ser externamente egipcio, vestirse como egipcio, hablar egipcio, vivir en un mundo egipcio, él mantenía una identidad completamente hebrea. Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, dice, y el pasuk verdaderamente importante, el pasuk donde esto se decide, es el primer pasuk de nuestra lía, el pasuk 11 del capítulo 2, Vaihi Bayamim Hahem, y sucedió en estos días, Vaigdal Moshe, y creció Moshe. En el versículo previo se nos dice que Moisés ya había crecido, entonces el Midrash juega con esa repetición. ¿Cómo puede crecer Moisés dos veces? Vaigdal Moshe, Vayetze el Ehab, y salió a donde sus hermanos, Vayar Besiblotam, y vio su sufrimiento. Vayar Ish Mitzrima que Ish Ivri Mehav, y ve un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. A través de toda esta alía, la palabra ish, hombre, y la etnicidad, mitzri, ivri, identidad hebreo, egipcio, constantemente, o sea, son repetidas una y otra vez. Esta es una de las formas que la Torah tiene de llamar la atención sobre este tema. Acá la identidad de dónde cae Moisés, si es mitzri o ivri, es importante. Y leyendo el versículo 11 uno podría decir, blanco es, gallina lo pone. Ejav, él ve a los hebreos como sus hermanos. Dice Rashi, Vayar besiblotam, vivió sus sufrimientos, Natán einav velivolihiot metzer aleihem. Puso todo su corazón y toda su intención para desarrollar empatía con ellos. Rashi, o sea, para Rashi, prácticamente Moisés comienza como egipcio, pero él sabe que es hebreo y de cierto modo se entrena para conectarse con ellos. O sea, este es un príncipe que tiene en común con esclavos. La grandeza moral de Moshe, de acuerdo a Rashi, es que él se entrena para sentir empatía. Y el Midrash nos explica cómo esto sucede. Él le dice al faraón, póngame como capataz, yo quiero sobrever a los hebreos. Y sale y ve y trata de ayudarlos y modifica el sistema de esclavitud para que no sea tan brutal, pero pues al final, eventualmente, pues todo sistema de esclavitud acaba siendo brutal por más que lo maquillen. Y es entonces donde Moisés tiene este momento clave de identificación moral con sus hermanos. Una versión que a mí me gusta mucho porque es incluso telenovelesca, es la versión del Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, que no lo saca pues de ningún midrash, pero entonces tiene que explicar, o sea, cómo el príncipe del faraón va a saber que él es hebreo. Aquí hay que anotar, Javerim, que las cuestiones raciales en la Torá no son, al menos en esta parte de la Torah, no son marcadas. Al parecer había suficiente mixtura entre los egipcios y los cananeos, la gente pues de Eretz Israel, los asiáticos, especialmente en Goshen, que es el área norte de Egipto, que es el área limítrofe, para que no fuera inmediatamente evidente que una persona era hebrea o una persona era egipcia. ¿Ok? Egipto era un gran imperio donde venía mucha gente, especialmente había comercio, entonces había pues también intercambio étnico, entonces en ningún momento, es que Moisés era más blanquito que los egipcios, esta noción no es adelantada al menos en esto, al menos entre los egipcios eh, eh, y los hebreos. Ya luego en el libro de Bemidbar vamos a tener la cuestión de la Isha Kushit, de la esposa de Moisés, que no sabemos si es Zipporá, y el Midrash tiene muchas teorías cuál era la diferencia de la mujer Kushita. No necesariamente tiene que ser una cuestión racial. La versión telenovelesca del Ramban dice que Higidulo Asher Hu Yehudi. Alguien le contó que era judío. Moisés no sabía que él era judío. Moisés creció con el privilegio. Esto es un poco la trama del Príncipe de Egipto, la película de DreamWorks. O sea, que fue varios de mis rabinos
esto no sé si es bien conocido, aportaron Midrashim, o sea, cuando Jerry Bruckheimer quiso hacer la película, llamó a rabinos y tuvo una serie de consultas para ver cómo desarrollaban la trama de acuerdo a ciertas ideas clásicas del Midrash. Y esta es la idea clásica sobre la que se cimenta al menos este descubrimiento de la identidad de Moshe. Moshe no sabe que él es judío, pero alguien le cuenta. La película es Miriam. Miriam y Aarón dicen, tú eres nuestro hermano. Alguien le dice que él era judío. Y cuando él descubre esto, como muchos, cuando uno descubre una identidad nueva, quiere ver, quiere saber, quiere aprender qué es lo que verdaderamente yo soy. Porque ellos son sus hermanos. Y al verlos sufrir, Amalam, lo yahol lisbol, no lo puede. O sea, ellos sufren y él no lo puede. O sea, aquí el verbo es el mismo y él no lo puede soportar. Velahen haraga mitzri. Y por eso mata al egipcio, Hamake Hanilhatz, que estaba explotando al pobre hebreo. Entonces, Rashi, tenemos un Moisés que sabe que es judío y que quiere saber qué es lo que esto es. Ramban es parecido, pero tiene este elemento de sorpresa. Él crece sin saber que es judío y el descubrimiento de su identidad es muchísimo más abrupto, muchísimo más rápido. Y está Ibn Ezra. Ibn Ezra es posiblemente mi comentarista favorito porque él siempre va en contravía y trata de encontrar verdaderamente temas nuevos. ¿Qué dice Ibn Ezra? ¿Cómo lee Ibn Ezra este versículo 11? Es genial. Dice Ibn Ezra, Vayetze el Ehav, y sale a ver a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Hamitzrim. Ki be'armon hamelech haya, porque él había vivido toda la vida en el palacio. Él quiere ver cómo viven los egipcios de verdad. Soy un príncipe, quiero saber cómo funciona el imperio, vamos a ver. ¿Y se topa con qué? Se topa con que su vida, de cierto modo también esto tiene ecos en el príncipe de Egipto, de que el gran imperio en el que él había crecido estaba basado en una injusticia. Entonces, el primer de sus hermanos significa los egipcios. ¿Y cuál es pero el segundo, cierto? Que ve un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo, Me'ehav, de sus hermanos. ¿Cómo explicamos esto? Ahar Iskir Ivri mi mishpachto es uno de sus familiares. El shock de ver la injusticia hace que él se reconozca, que reconozca a sus familiares entre las personas que están siendo explotadas. Es una interpretación un tanto más osada, pero Ibn Ezra en su comentario al versículo 6 del capítulo 2 verdaderamente toma esta parashá y la invierte de cabeza al presentarnos un Moisés muy egipcio. Y no solo muy egipcio, sino necesariamente muy egipcio. No étnicamente, pero cultural, de identidad. Dice, Machshevot Hashem ameku. Los pensamientos de Dios son profundos. ¿Quién puede entender los secretos de Dios? Velo levad nitkanu alilot. Ya solo a él merece la alabanza. Ulai savav Hashem ze sheigdal Moshe bebeit hamalchut. Dios estableció que Moisés creciera en la casa del faraón. O sea, estos accidentes, todas estas causalidades, que el niño fuera encontrado por la esposa, por la hija del faraón, etcétera, todo esto, justamente eso era necesario para que Ligiot nafsho al madrega ha'elioná, para que Moisés creciera con virtudes superiores. Badere halimud veharegilut, en términos de educación y en términos de comportamiento. Si Moisés va a ser el líder del pueblo, Moisés tiene que tener educación y tiene que tener valores de nobleza. Velot yesh fela uregila liot bavait avadim, lo cual no es común en las casas de los esclavos.
Los esclavos trabajan de sol a sol. ¿A qué horas van a poder aprender? ¿A qué horas van a poder tener educación? ¿Y a qué horas van a poder desarrollar valores de liderazgo? Hay casos, por supuesto, notables, Frederick Douglass a través, Espartaco, ¿cierto? De esclavos que logran superar su condición, pero en general la esclavitud, y esto es algo que lo dice la Torá y lo confirma la sociología, la esclavitud no comienza acá, la esclavitud comienza acá. Y para el líder del pueblo tenía Dios que sacarlo de ese contexto. Vejalotir, y miren, Sheharag HaMitzri Ba'avur Shehu Ose Hamas. La razón por la cual Moisés mata al egipcio no es por una cuestión étnica. Ay, es que está golpeando a mi pueblo, mi gente, yo estoy. No, es porque eso es injusto. Uno no trata a la gente así. Eso es innoble. Moisés es el caballero andante. Es un Quijote en un mundo enloquecido. Vehoshia benot Midian meharroim, y salva a las hijas, a las niñas midianitas de los pastores. Ba'avur shehayu osim jamás. ¿Por qué? Porque estaban faciendo entuertos, como diría el Quijote. Moisés es el noble, es el caballero andante. ¿Por qué? Porque él creció en la casa del faraón. Que a pesar, o sea, uno puede decirlo que valores nobles con racismo, exclusión y esclavitud no es algo excluyente. ¿Cierto? La edad medieval que produjo los códigos de caballería era brutal en su opresión de los siervos, de las mujeres, de los judíos, de todo aquel que era diferente. A veces conviven los valores de alta nobleza con terribles formas de explotación. Lehashkot son mehamaim shedalu. ¿Cuál era el entuerto que quería desfacer don Moshe Quijote? Los pastores querían darle de beber a los rebaños el agua que habían sacado las midianitas. Una visión fantástica de Moshe. Ve'od davar acher. El genio de Ibn Ezra es profundísimo. Y otra cosa más. Ki ilu haya gadal ben Ehav. Si Moisés hubiera crecido entre los judíos, veyakiruhu meneorav, y lo hubieran conocido, lo haya irim mimenu. No lo habrían temido. Ki yashevuhu keehad mehem, porque lo verían como uno de ellos. Cuando Moisés vuelve 80, 40, 50, 60 años después con Aarón, en la sexta aliyá de Parashat Shemot, a decirles, bueno, Javerim, Dios los va a sacar de aquí y eso es como lo vamos a hacer. Dicen sí. ¿Por qué? Porque es Moshe. Este tipo es príncipe, este tipo es prácticamente el faraón. Si alguien me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer, va a ser o el faraón o alguien parecido al faraón. Y Moisés es parecido al faraón. Y no es Moshiko. Si fuera Moshiko el de la esquina, Moshiko el parcerín, Moshiko el amigo de toda la vida, ¿cierto? Entonces no habría esa capacidad de liderazgo. Recordemos, esta gente no es una sociedad democrática, es un pueblo consumido en siglos de esclavitud, que de cierto modo necesitan a alguien que les diga por acá, por acá, por acá no es, por acá sí es. Y esta persona no puede ser uno de ellos, sino que el liderazgo tiene que venir de afuera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Moisés es hebreo o es egipcio? Ambas posiciones son posibles en el texto. A veces el texto parece indicar una, a veces parece indicar otra. Y existe la posibilidad de que Moisés sea las dos. Javerim, nuestra identidad puede ser compleja. Y por eso es que a mí me gusta mucho esta visión del Ibn Ezra. Ibn Ezra dice, mire, sí, lo que hace a Moisés compasivo, lo que hace a Moisés, lo que hace que él tenga empatía con su pueblo, posiblemente tenga una conexión étnica, pero lo que le hace un buen líder es justamente su educación egipcia, sus valores de noble, que lo vuelven el líder
que el pueblo necesita. A veces la uniformidad, la homogeneidad, ¿cierto? Especialmente hoy en día, mucha gente le tiene fobia a ver a nuestros líderes como algo más que todo tiene que ser hebreo y todo tiene que ser puro. Esas nociones de pureza javerim a través de la historia son muy difíciles de sostener. Y a veces ver lo que Moisés le debe a Egipto y por qué era necesario que Moisés viviera en Egipto, nos ayuda a entender mejor nuestra propia circunstancia como judíos modernos que vivimos en culturas que no necesariamente a veces comparten nuestros valores, pero cuyos valores pueden ayudarnos a veces. Hay valores buenos y valores malos, pero cuyos buenos valores nos pueden ayudar a crear el judaísmo no solo que nosotros necesitamos, sino que el mundo necesita y que Dios espera de nosotros. Para coltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. No se olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho y búsquennos en Facebook, Coltub Sefarad, KOLTUV SEFARAD, donde publicamos libros y otros vínculos interesantes. Shalom.